El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que es de la misma manera que persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que hoy escuchamos tiene como elemento fundamental la cercanía de Dios al hombre, al ser humano. Y el Evangelio de manera especial hace como esa propuesta de la bienaventuranza, que es como si fuera una nueva ley, 10 mandamientos, 10 bienaventuranzas. Y aquí aparece como manifestación de lo que significa la fidelidad al Señor. Mateo coloca las bienaventuranzas como si fueran 10 códigos de ley o 10 condiciones para seguir a Jesús. Recuerden ustedes, este capítulo 5 de Mateo inicia con el llamado de los discípulos. Jesús ha llamado, finalizando capítulo 4 de Marcos, Jesús ha llamado a sus discípulos y hoy se los lleva a una montaña, a un lugar apartado, y se sienta allí para enseñar. Jesús está en el monte. El monte bíblicamente significa el encuentro con Dios, el encuentro con la divinidad. La actitud de Jesús de sentarse y de acercar a sus discípulos es la actitud de orar, pero también de enseñar. El texto dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Las bienaventuranzas revelan lo que el discípulo va a vivir y revela también la paga de esa vivencia o las consecuencias de esa vivencia. Lo primero que les invita a vivir es la pobreza del espíritu, en el espíritu. ¿Qué significa la pobreza en el espíritu? Significa que el discípulo debe ser libre,
El pobre es libre, libre de toda atadura, libre de las cosas materiales que aparentemente cree que la vida depende de eso. Hasta de eso es libre. Y dice el texto que de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la pobreza del espíritu? Significa acoger la riqueza del reino de Dios. La riqueza del reino de Dios que trae todo, que no falta nada. Es decir, es el discípulo que se abandona a la providencia de Dios, que acoge aquella promesa cuando dice el Señor que todo lo que pidan en su nombre, Él se los concederá. Ese es el reino de Dios que nos exige no depender de lo material, sino de Él, que es Dios mismo actuando en medio de nosotros. La siguiente bienaventuranza habla de la mansedumbre. La mansedumbre como una actitud de humildad. El manso de corazón es el que no se afana por las cosas superfluas. Es el manso de corazón es el que sabe esperar. El manso de corazón es aquel que se abandona siempre en las manos de Dios, por eso espera en el Señor. Y como consecuencia de la mansedumbre, tiene en herencia los bienes de la tierra, o la tierra misma. Es decir, Dios llena, Dios planifica la vida humana. Por eso el que tiene a Dios en su vida, nada le falta, dice el Salmo 23. El que tiene a Dios en su corazón, el que tiene a Dios en su historia, en su vida, nada le falta, hereda todo. La siguiente son los que lloran. El camino del discipulado no es fiesta, no es solamente fiesta, no es algarabía, trae lágrimas. Las lágrimas, consecuencia de la persecución, las lágrimas, consecuencia del pecado, las lágrimas, consecuencia de a veces decirle no al Señor, lágrimas. Lágrimas que si se asumen desde una actitud discipular, traen también como consecuencia el consuelo. Dios consuela, no castiga, consuela. Consuela porque sabe que somos frágiles. Consuela porque sabe que necesitamos siempre de Él. Consuela porque sabe que el ser humano busca a veces la debilidad, la fragilidad, la escoge, la elige, y por eso Dios se dispone a consolar. Consuelo es la cercanía de Dios, la ternura de Dios, es experimentar que Dios te ama, que Dios te acoge, que Dios sana tus heridas, que Dios cuida de los que ama. La siguiente bienaventuranza es el que tiene hambre y sed de justicia. La injusticia siempre caminará en el mundo, siempre nos podrá asediar, pero ante ella Dios termina diciendo: quedarán saciados de esa hambre y de esa sed de justicia. La justicia que es que cada uno reciba según su esfuerzo. La justicia que es que cada uno merece lo que ha hecho, de lo que se ha esforzado, o en este caso, de las decisiones que ha tomado en su vida. Por eso, según cada uno, pensando su actuar, meditando sus decisiones, encuentra ser saciados porque ha decidido vivir tal o cual situación. Es lo que esperaba. La siguiente bienaventuranza es la misericordia. Dice: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es error y amor juntos. El error lo trae el hombre, el amor lo pone Dios. Y eso junto trae el perdón, trae la misericordia. Por eso, cuando encontremos un hermano equivocado, pidámosle a Dios que nos dé su amor para acogerlo. Pidámosle a Dios que nos dé su amor para que en él exista el perdón. Cuando en nuestras vidas, en nuestras familias, vivimos actitudes misericordiosas, entonces lo que hacemos es acoger al hermano que se ha equivocado, amarlo, 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 no juzgarlo, no señalarlo, amarlo para que surja el perdón. Pero si acogemos el error del hermano con el juicio, pues lo acusamos, lo condenamos. Y Dios no nos enseña eso, nos enseña a vivir misericordiosamente. De estas bienaventuranzas van subiendo como si fueran subiendo una escalera. Y me parece que esta bienaventuranza que sigue es el culmen de todo, los limpios de corazón. ¿Qué es tener el corazón limpio? Lo decía ayer en la homilía, no meter malicia en el corazón, no contaminar el corazón con el pecado, porque el que tiene el corazón limpio ve a Dios, ve a Dios. ¿Quiere usted ver a Dios? Limpie el corazón, límpielo de todo aquello, resentimientos, odios, amarguras, deseos de venganza, codicia, avaricia. Quite de su corazón todas esas cosas que no son, que ensucian, que contaminan el corazón, que aparentemente es el arma que puedas tener para defenderte de una manera agresiva y no amorosa. El que tiene el corazón limpio es el que ve a Dios en todo y en todos, en todo y en todos. El que tiene el corazón limpio es capaz de descubrir a Dios en cada palabra, en cada acto del hermano. Descubre que su hermano es una gracia, descubre que su prójimo es un regalo de Dios, porque ahí está Dios. Porque convierte a su hermano, a su hermana, en un sagrario, en un lugar donde Dios reside. Por lo tanto, el día que no veas a tu hermano o en tu hermano no veas a Dios, limpia el corazón. Limpia el corazón. Quítate la venda del orgullo, quítate la venda del egoísmo, quítate la venda de la pasión desenfrenada que nos hace más que acoger al hermano, atacarlo. Y desde allí descubrirás el Dios que actúa, el Dios que te ama, el Dios que te acompaña. La siguiente bienaventuranza es el que trabaja por la paz. El trabajar por la paz nos hace, dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Creemos que ser hijos de Dios es solamente comulgarlo. Creemos que ser hijos de Dios es solamente hacer un acto de misericordia. No, es trabajar por la paz. Y cuando tienes paz y cuando eres instrumento de paz, te llaman hijo de Dios. Reflejas esa condición filial con tu Padre Dios. Trabajar por la paz es tener la actitud de no vivir como amenaza, ni de ser amenaza para los demás. Trabajar por la paz es tener la capacidad de descubrir en el hermano que es aquel que me acompaña y que depende de la bienaventuranza anterior, de descubrir a Dios que está allí en él. Y por eso mi relación con mi hermano es fraterna. Mi relación con mi hermano no es de enemistad, es de una relación profunda de paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Qué bello
es descubrir que te ganas el cielo cuando luchas por la causa de la justicia. La justicia que no es imponer la verdad, la justicia es la que deja fluir la verdad. La justicia no es con una verdad que se impone y que te da un derecho. No, la verdad en sí misma, decían los antiguos, si dudas de ella, se sostiene. Puedes dudar, dice, de la verdad, pero si es verdad, ella se mantiene. Y por eso la justicia devela la verdad. La justicia limpia todo límite del ser humano y hace que esa condición limitada del ser humano aparezca, surja, nos hace ver la realidad. La justicia es maestra porque nos enseña a descubrir cuál es la realidad en la que vivimos, qué es lo que mueve el corazón, cuál es la verdad que fluye y que surge cuando vivimos una condición, una realidad humana. Eso es lo que hace vivir la causa de la justicia. La causa de la justicia que cuando devela la verdad nos hace, mis queridos hermanos, descubrir el reino de Dios. Y el reino de Dios es Dios actuando en nosotros. Ese es el reino de Dios. Por eso, cuando Jesús va a actuar en nombre de Dios, le dice, vayan y díganles que el reino de Dios está hoy aquí. El reino, más adelante en el Evangelio de Mateo, cuando dice que vayan a las ovejas perdidas de Israel, le dice, y díganles que el reino de Dios está aquí. Es Él mismo, es Dios actuando, es Dios viviendo en medio de ellos. El bienaventurado por el que recibe insultos o persecución o calumnias por su causa. Ojo, es la causa de él. No es bienaventurado el que es insultado por su orgullo. No es aquel que lo persiguen sin causa. No es aquel que recibe calumnias por su manera de ser, por su manera de vivir, por su manera de imponerse. No es eso. La causa es Él, el Señor, Cristo. Esa es la causa. Dice, alégrese y regocíjese, otra bienaventuranza. Alégrese y regocíjese porque su recompensa es grande. En el cielo, de la misma manera, persiguieron a los profetas. Queridos hermanos, al final somos llamados no solamente discípulos, sino a vivir de manera profética la vida de ser discípulo. Y el profeta es aquel, no es aquel que denuncia y anuncia, no, ese no es el profeta. El profeta es el que descubre la voluntad de Dios en cada realidad de la vida humana. Por eso el profeta le está recordando al pueblo de Israel lo que están viviendo. El profeta le está hablándole en nombre de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el profeta está descubriendo cómo Dios está actuando, moviéndose en esa realidad. Y esa es la actitud profética, es mirar cómo Dios actúa, vive en medio de nosotros y desde ahí comunica lo que Dios está transmitiendo, lo que Dios está viviendo. Y eso se hace cuando hay una actitud profunda de oración, cuando hay un corazón limpio, cuando hay un corazón que trabaja por la paz, cuando hay un corazón que vive misericordiosamente, cuando hay un corazón que vive la pobreza en el espíritu, cuando hay un corazón que tiene hambre y sed de justicia. Pidámosle al Señor que hoy nos ayude a vivir estas bienaventuranzas con esperanza de vida, no con tristeza. Lo que precede la bienaventuranza es la alegría. Alégrense, felices los pobres, felices los mansos, felices los que lloran, felices los que tienen hambre, felices los misericordiosos, felices los limpios de corazón, felices los que trabajan por la paz,
felices los que trabajan por la causa de la justicia. Eso es lo que precede la bienaventuranza, no la tristeza, no el deseo de derrota, no el sentimiento de la derrota, de la tragedia, sino el sentimiento de una confianza en Dios que permanece y que vive con nosotros. Amén.